En el imaginario popular de la paleontología, las aves del terror suelen evocar instantáneamente a los forrorrácidos de Sudamérica, depredadores ágiles y veloces que dominaron el Cenozoico meridional. Sin embargo, millones de años antes de su aparición, otro grupo de aves gigantes reinaba en los bosques del hemisferio norte, representando un experimento evolutivo tan imponente como enigmático: Gastornis. Esta ave colosal, que se alzaba sobre las llanuras de Europa y Norteamérica durante el Eoceno, desde hace 56 a 45 millones de años, ha sido durante más de un siglo uno de los fósiles más malinterpretados de la historia de la paleontología. Originalmente reconstruido como un superdepredador apex, el carnívoro por excelencia de su época, la evidencia más reciente ha dado un vuelco radical a su imagen, revelando en su lugar a un gigante pacífico, un megaherbívoro especializado cuya poderosa anatomía estaba diseñada no para desgarrar carne, sino para triturar la vegetación más dura del mundo paleógeno. El estudio de Gastornis, que entrelaza biomecánica de vanguardia, análisis de isótopos estables, paleobotánica y tafonomía, nos cuenta una historia de error científico, corrección metódica y de cómo un cambio de paradigma puede transformar por completo nuestra comprensión de un ecosistema extinto. En este video se realizará una inmersión exhaustiva en la vida de este titán aviar, analizando su descubrimiento y la evolución de su interpretación, su formidable morfología adaptada a una dieta única, su papel ecológico en los bosques del Eoceno, las causas de su gigantismo y su eventual declive, todo ello enmarcado en una reflexión sobre los sesgos de interpretación en paleontología y las lecciones que ofrece sobre la evolución convergente en aves no voladoras. La historia taxonómica y de interpretación de Gastornis es un fascinante recorrido por los sesgos cognitivos de la paleontología. El primer fósil, un hueso de tarso-metatarso, fue descubierto en 1855 en Paris-Bassin, France, por el naturalista Gaston Planté, quien luego inventaría la batería de plomo ácido, y bautizado en su honor por Georges Cuvier. Desde el principio, su enorme tamaño y la robustez de sus huesos sugirieron un ave poderosa. La ausencia de un cráneo en los hallazgos iniciales permitió que la imaginación volara libre. Fue reconstruido como una rapaz gigante, el terror de los pequeños caballos primitivos, Iracotherium y otros mamíferos del Eoceno. Esta visión se consolidó con el descubrimiento de aves terror sudamericanas como Phorus racos, asumiéndose una convergencia evolutiva como depredadores. El hallazgo de cráneos clave en la década de 1870 y luego en el siglo XX en Norteamérica, donde se le conoce como diatrima, debería haber cambiado las cosas, pero el paradigma del depredador era demasiado fuerte. El enorme y alto pico, con su punta en forma de gancho, fue interpretado como un instrumento para desgarrar presas. No fue hasta las últimas 2 décadas que una convergencia de evidencia abrumadora derribó el mito. Análisis de biomecánica mostraron que el pico carecía de la curvatura y fuerza necesarias para un impacto depredador, y que en su lugar estaba optimizado para generar una fuerza de compresión inmensa en su punta. Análisis de isótopos de calcio en los huesos, que reflejan la dieta, mostraron firmas isotópicas consistentes con una dieta herbívora no carnívora, y la ausencia total de marcas de depredación en los esqueletos de mamíferos contemporáneos asociados a sus hábitats selló su verdicto. Gastornis fue, desde su origen, un pacífico gigante herbívoro. La morfología de Gastornis es un catálogo de adaptaciones al gigantismo herbívoro. Era un ave verdaderamente colosal, que alcanzaba alturas de hasta 2 metros y pesos estimados de 175 a 200 kilogramos, rivalizando con las aves más grandes de la historia como Eipiornis. Sus patas eran extremadamente robustas y columnares, diseñadas no para la velocidad, como las de los forrorrácidos, sino para soportar un peso inmenso. El fémur era corto y masivo, y el tarso-metatarso era una estructura fusionada increíblemente poderosa, similar a la de un elefante en miniatura, que distribuía su enorme masa corporal. Sin embargo, la característica más impresionante era su cráneo y pico. El cráneo era enorme, profundo y extraordinariamente alto, dando soporte a un pico que era desproporcionadamente alto, profundo y comprimido lateralmente, terminando en una punta afilada en forma de gancho.
Este diseño no era para desgarrar carne, sino una herramienta de precisión para cortar y triturar. La biomecánica muestra que los músculos de la mandíbula estaban dispuestos para generar una fuerza de mordida astronómica en la punta del pico, probablemente la más poderosa de cualquier ave conocida. Era el equivalente aviar a una prensa hidráulica o una trituradora de nueces. Carecía por completo de las garras depredadoras curvadas típicas de las aves de presa. Sus dedos eran cortos y robustos, aptos para caminar, no para agarrar. Comprender el ecosistema y la ecología alimentaria de Gastornis requiere transportarnos al mundo invernadero del Eoceno. El planeta era mucho más cálido y húmedo, con bosques subtropicales o templados cálidos extendiéndose hasta latitudes polares. Europa era un archipiélago y Norteamérica estaba conectada a través de Groenlandia. Estos bosques estaban repletos de una vegetación que hoy nos parece exótica. Palmas, laurales, nogales, higos y, crucialmente, plantas con frutos y semillas de cáscara extremadamente dura. La dieta de Gastornis estaba especializada en esta durofagia. Utilizaba su pico como una cizalla de potencia, capaz de partir las semillas más duras, nueces, frutos con endocarpio leñoso y posiblemente tubérculos ricos en almidón. Es un brillante ejemplo de evolución convergente con las aves modernas durofágicas como los guacamayos o los casuarios, pero llevado a una escala gigantesca. Su enorme cuello musculado le permitía manipular y posicionar estos alimentos con precisión ante su pico triturador. Su papel ecológico era, por tanto, el de un dispersor de semillas y un ingeniero del bosque. Al triturar las semillas más duras, posiblemente permitía que otras especies accedieran a su interior nutritivo, y su enorme tamaño y deambular debían abrir claros en la vegetación. Vivía en un mundo lleno de mamíferos primitivos, pero no como su cazador, sino como un competidor. Su gigantismo le permitía alcanzar una estrategia de apaciguamiento por tamaño, intimidación por gigantismo, frente a los pocos depredadores mamíferos de la época, como los mesoníquidos y los grandes creodontos, siendo demasiado grande para ser cazado con facilidad. Las causas de su gigantismo y eventual declive están entrelazadas con la historia climática global. El Eoceno fue la edad de oro de las aves gigantes no voladoras. La ausencia de grandes depredadores mamíferos carnívoros, los grandes carnívoros aún no habían evolucionado, y la abundancia de recursos en bosques densos creó una oportunidad ecológica que las aves aprovecharon para ocupar el nicho de megaherbívoros, tal como lo hicieron los dinosaurios en el Mesozoico. Gastornis fue la solución aviar al problema de procesar la biomasa vegetal más resistente. Sin embargo, su especialización fue también su perdición. El final del Eoceno y el inicio del Oligoceno trajeron un cambio climático dramático. El planeta se enfrió y se secó, los bosques densos retrocedieron y fueron reemplazados por sabanas y praderas más abiertas. La vegetación de frutos duros declinó. Para un animal hiperespecializado en un tipo de alimento de un bioma específico, este cambio fue catastrófico. Al mismo tiempo, la radiación de los mamíferos artiodáctilos y perisodáctilos, como los brontoperios y los primeros rinocerontes, introdujo competidores herbívoros más eficientes en la digestión de vegetación fibrosa y más adaptados a los paisajes abiertos. Los nuevos depredadores mamíferos, más ágiles y sociales, pudieron haber encontrado en las crías de Gastornis una presa viable. La combinación de pérdida de hábitat, cambio en los recursos alimenticios y competencia selló el destino de este titán. Su desaparición marcó el fin de un experimento evolutivo único y el traspaso definitivo del dominio de los megaherbívoros de las aves a los mamíferos. El legado de Gastornis es profundo y multifacético. Es un emblema de los sesgos interpretativos en paleontología y un recordatorio de que debemos dejar que los fósiles hablen, incluso cuando contradigan narrativas establecidas. Es un testimonio del poder de la evolución convergente, mostrando cómo las aves, en dos ocasiones separadas, con Gastornis en el norte y los forrorrácidos en el sur, independientemente evolucionaron gigantes no voladores, aunque con dietas radicalmente opuestas. Finalmente, su historia es un melancólico recordatorio de la fragilidad de los especialistas.
Su mundo, el mundo invernadero del Eoceno, se desvaneció y con él se fue una de sus criaturas más emblemáticas. Gastornis no fue un depredador fallido, fue un herbívoro supremamente exitoso durante millones de años, un soberano de los bosques paleógenos cuyo reinado terminó no por ineptitud, sino por un cambio en las reglas del juego planetarias. Al estudiar su historia corregida, no solo aprendemos sobre un ave extraordinaria, sino que obtenemos una lección de humildad científica y una profunda apreciación de cómo los giros del clima y la competencia biológica han dado forma una y otra vez a la historia de la vida en la Tierra.